Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Nos encontramos en Medellín, Colombia, una ciudad a la cual se le ha producido en los últimos años una importante transformación, tanto sea en la zona central como en la periferia. Comenzamos un ciclo donde les iremos mostrando cada una de esas intervenciones contadas por los propios protagonistas. Esta ciudad que se ha convertido en un tema de tantas reflexiones en el mundo, en el entorno latinoamericano y en otros países, tiene unas lógicas internas que son más difíciles de detectar y de percibir a lo lejos, y que a menudo se simplifican mucho porque se tiende a pensar que la evolución positiva y los logros han sido más el producto de una circunstancia coyuntural, de ciertas condiciones de singularidad de personas o de hechos más producto de la casualidad, y no se reconoce que realmente lo que hay adentro es un inmenso, rico, complejo, muy difícil y muy intenso proceso de una sociedad que por décadas ha vibrado con su realidad. Medellín es una ciudad relativamente joven, es una ciudad que desde el siglo XIX tiene un momento de emprendimiento como sociedad urbana, pero es una pequeña villa en los Andes colombianos, lejos de los mares, con unas condiciones geográficas, topográficas muy difíciles, en un entorno muy difícil también, porque digamos la lejanía a los puertos, la distancia a los grandes ríos hizo que siempre fuera, digamos, un territorio muy difícil de desarrollar y que exigía mucho. Muy temprano, en 1803-4, se crea una escuela de medicina, en 1873 hay una escuela de ingeniería de minas, rápidamente hay una escuela de artes y oficios, a principios del siglo XIX se funda una sociedad cívica que va a ser trascendental, que va a ser el primer esfuerzo colectivo por pensar la ciudad, que es la Sociedad de Mejoras Públicas, que emprendió ideas de ver el futuro de Medellín y de pensar el futuro de la ciudad. Muy pronto, en 1916, ya había una sociedad de arquitectos en Medellín. En 1934 se crea la Sociedad Colombiana de Arquitectos en una apuesta conjunta entre los gremios local y de Bogotá. Y en 1942 se funda la primera escuela de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana, que se convierte en la segunda escuela del país y en la primera en la ciudad, pero que rápidamente es acompañada de la Universidad Nacional también en Medellín en el año 47, lo que hace que desde esos años, de las primeras décadas del siglo XX, la ciudad haya tenido una especie de base o masa crítica de pensamiento urbano, que va a ser el germen de lo que hoy tenemos. Medellín fue una ciudad que en los años finales del siglo XIX tuvo un cierto auge importante por la minería del oro,
y de la mano de la minería de oro también la expansión de la economía cafetera, lo que hizo que fuera un centro creciente de desarrollo por su economía, pero también por una base comercial y por el ferrocarril de Antioquia, que conectó a la ciudad con el mundo y que generó un intercambio rico a nivel cultural, a nivel político, a nivel social, que hizo que, a pesar de no ser una gran capital, de no ser un centro urbano de primer orden en ningún caso, siendo una pequeña población, como dije antes, en la mitad de los Andes colombianos, tuviera una particularidad, y es siempre una visión local, como nos dicen a nosotros, montañeros, de esta montaña bigarrada y cerrada, pero también conectada al mundo. Siempre ha habido antioqueños universales, siempre ha habido gente de la cultura, del arte, de la literatura, y siempre muy importantes arquitectos y urbanistas. Entonces, esa ciudad evolucionó, y a los años 50 la ciudad emprende un plan piloto regulador, un plan de primera generación en ese momento, liderado por José Luis Sert y Paul Wiener, que es un plan derivado de una visita que había hecho el maestro Le Corbusier a Medellín en el año 49, y que de la mano de la Sociedad de Mejoras Públicas promueve que esta ciudad vislumbrara lo que iba a ser su futuro. Entre el año 50 y los años 70, la población de Medellín se multiplica por 10 y la ciudad crece con unos ritmos aceleradísimos, pero también con unas grandes cantidades de población que venía en búsqueda de oportunidades de desarrollo económico y cultural y social, y eso coincide con una fase en donde a finales de los 60, principios de los 70, empieza el declive de la industria manufacturera. La desaparición del ferrocarril en Colombia genera una desconexión de la ciudad, una pérdida de competitividad. La crisis de la economía del agro cafetero también golpea a la ciudad, y en los años 70 se empieza a configurar un fenómeno muy difícil de crisis, en el que por un lado la industria, por el otro lado la economía agraria, pero por el otro lado la expansión urbana y las poblaciones demandando empleo coinciden en un momento donde no había muchas alternativas. Todo esto sumado después con el fenómeno del narcotráfico y el contrabando, que entra a poner en una profunda crisis la estructura y la estabilidad de la sociedad, con una cultura de la ilegalidad y con una conflictividad inmensa, que termina por entenderse en el mundo a partir de la figura de Pablo Escobar, el terrorismo y el narcotráfico. La misma gente le comenta pues a uno que esto era muy crítico, aquí la gente no podía salir. O sea, el barrio era muy, demasiado caliente. Esto es un proceso que viene desde los años 90, donde Medellín llegó a un punto de crisis que la misma sociedad entendió que tenía que salir junta de toda esa crisis, y pues creemos que hay una capacitación, una masa crítica que ha permitido procesos participativos bastante efectivos. Pero la crisis también fue mucho más estructural que solamente el problema del narcotráfico. Una sociedad donde la exclusión y la inequidad eran realmente brutales, y entonces lo que termina por ocurrir es que, de la mano de la gran tragedia social que vivimos a finales de los 80 y principios de los 90, Medellín entra en una fase de creación y después fortalecimiento de una base social, de un tejido social que parte de las propias comunidades, de los barrios más críticos, de todo lo que era el liderazgo de nuestra sociedad, que construyen a lo largo de los años 90 un inmenso diálogo, un esfuerzo de planificación y pensamiento colectivo, que termina por consolidarse como una agenda de ciudad, que es lo que gradualmente ha ido evolucionando hasta la ciudad que hoy tenemos. Es una plataforma de encuentro entre el Estado con sus políticas y sus ideas de gobierno, con un ciudadano que también tiene unas ideas. Nosotros somos como ese punto medio, que entendemos al ciudadano y entendemos al gobierno desde sus ideas. Realmente lo que pretendemos en este nuevo plan de ordenamiento con las áreas de intervención estratégica es darle coherencia a todas esas intervenciones que ha tenido Medellín a lo largo de estos últimos años, y por lo cual está, bajo el foco por todo lo que ha sucedido. Las intervenciones han sido intervenciones estratégicas, proyectos estratégicos en los sitios más deprimidos de la ciudad, tratando de mejorar las condiciones y equilibrar las oportunidades, pero ahora queremos darle una mirada al sistema.
entender estas culturas urbanas que se han hecho, estas intervenciones valiosísimas, integrarlas a un sistema. Esta vida tan conflictiva y tan crítica que vivimos hizo que la ciudad se nos fuera de las manos para la vida común, y entonces muchos crecimos soñando con una ciudad donde lo público, donde el espacio público y la vida común fuera posible. Todo ese esfuerzo que hizo la sociedad en los años 90 por encontrar un camino tuvo de todas maneras experiencias urbanas, es decir, uno tiene que recordar que en el año 1991-92 se hace el concurso público para el Parque de San Antonio, y el parque se construye en medio de una situación muy crítica. De hecho, cuando el maestro Botero dona la Paloma de la Paz y se instala en el Parque Botero, en el Parque de San Antonio fue dinamitado por los terroristas. Entonces la década de los 90 se configura como eso, como una sociedad a la que se le quitó la ciudad y que emprende una búsqueda por la ciudad. Las facultades particularmente fueron unos laboratorios de pensamiento urbano, y esa generación de arquitectos que hoy intervienen en la ciudad son gente que creció en esa reflexión sobre el proyecto urbano, experimentando, incluso indagando sobre proyectos que después se hacen realidad en la década pasada. Yo recuerdo casos como el mejoramiento barrial, que empieza de un trabajo con la cooperación francesa en un sector llamado Niquitao, donde los estudiantes hacían experimentos permanentemente por varios años, y de ahí se derivó una metodología que hoy es muy fuerte a nivel ciudad, que es el de mejoramiento integral de barrios. Visitaron vivienda por vivienda, mirándole las condiciones pues a cada una de las familias. Nos convencimos del proyecto por eso, porque el proyecto se iba a hacer en el mismo barrio. De aquí la gente no salió que para otro sector, que para otro barrio, no. Aquí estamos la misma gente que hemos vivido toda la vida acá. Habían casas que habían que tumbarlas el 100%. Y habían casas que no. Mi casa no era tumbada el 100%, entonces fue mejoramiento. Y las que fueron tumbadas el 100% fueron para edificios, fueron reasentamientos. Las personas simplemente tenían que, unos ceder el terreno para poder construir en altura, y otros fueran las personas que estaban en retiro de quebrada o estaban en riesgo. O por ejemplo, otro caso que es el Jardín Botánico, fue un taller experimental que se hizo en el año 96 con participación de Carlos Ferrater de Barcelona, Francisco Sanín, que es de Medellín pero vivía en ese momento en Nueva York, y Carlos Jiménez, el costarricense que vive en Houston. Y ahí lo que hicimos fue un experimento por recuperar el Jardín Botánico como un espacio colectivo, como un espacio público que había sido en la década de los 20-30 el gran parque público de la ciudad. Entonces, después, 8 o 10 años después, los arquitectos, profesores jóvenes o estudiantes de ese taller son quienes hacen las grandes intervenciones en el Jardín Botánico. Ana Elvira Vélez hace el jardín, el borde de espacio público de cerramiento. El Café del Bosque. Felipe Mesa, Alejo Bernal y Camilo Restrepo hacen el Orquidorama. Emerson Marín hace el Auditorio al aire libre. Es decir, es como una especie de teoría del segundo hombre que se siembra antes y después se hace. Y eso es un poco lo que le pasó a Medellín. Hay que recordar que en los años 98, por ejemplo, se hace el proyecto del Parque de los Pies Descalzos, que es un momento crítico, clave, positivo, porque marca un cambio estructural en la concepción de la ciudad de Medellín, de su espacio público y de los equipamientos, el rol de la arquitectura en favor de la reconstrucción de la vida pública. No nos habíamos educado para eso, yo no tenía ninguno
los practicantes en el momento del proyecto ni maestría ni especializaciones, sino que arrancamos con una temática muy de observación, insisto, de qué le hacía falta a Medellín. Así surge ese proyecto. Y nos dimos cuenta que había una carencia de un espacio público que incluyera todo el nicho familiar, algo que parece muy corriente, pero no lo había en Medellín. No había un sitio donde podía estar un niño de 2 años y un abuelo de 85, sino que eran espacios muy de la época casi que neorrepublicanos, espacios muy dados para que no estuviera la familia. Y surge este primer proyecto que fue creciendo, se volvió parque, después se volvió edificio y que creo que marcó un hito en la historia de la ciudad, sobre todo por la noción de invertir en lo público. O sea, casi que volvernos a lo griego y decir, mire, lo de máxima calidad se tiene que hacer en lo público. El Parque de los Pies Descalzos es una apuesta muy interesante, además es un proyecto que nace desde la universidad, o sea, eso se lo inventa Jorge Pérez, que estaba en ese momento decano de la universidad, con Felipe Uribe, Giovanna Espera y Ana Elvira Vélez. Ellos fundaron un laboratorio que llamaba el Laboratorio de Urbanismo, y lo que hicieron muy interesante, sobre todo para el momento, vuelvo insisto, porque es que era un momento muy complejo de la ciudad, empezar a hacer proyectos académicos, pero que tuvieran, digamos, un impacto directamente. Entonces hubo un buen momento, y es que la universidad logra entrar con la administración pública, y la administración le cree a la universidad y dice, bueno, hagamos este primer proyecto como proyecto piloto. Entonces yo digo que para mí es el proyecto de espacio público referente y que inicia realmente, digamos, como esa nueva dinámica que es la que hizo que Medellín en los últimos 10, 15 años pues hubiera entrado, digamos, bajo esa reestructuración. O sea, para mí ese es como el origen del Medellín actual. Luego Felipe Uribe hace la biblioteca de EPM. Luego hace el Parque de los Deseos también con EPM en el norte. Y en ese mismo gobierno, que es el de Luis Pérez Gutiérrez, se convoca un concurso público para la remodelación de la Plaza de Cisneros o Plaza de la Luz, que la hacen luego Juan Manuel Peláez y Luis Fernando Peláez. Entonces esos proyectos van a ser muy claves porque empiezan a marcar un camino. Cisneros pues fue yo diría que el espacio público por excelencia que tuvo Medellín en los años 60, 70, pero digamos entró en un proceso de degradación urbano, dado a que desaparecieron, digamos, hechos importantísimos. Por ejemplo, ahí era la plaza de mercado, que llamaba realmente la plaza de mercado de Cisneros. Era un edificio, además, un edificio muy bonito, un edificio construido, pero diseñado por el arquitecto Francesc Carré, que hoy en día queda uno de los dos edificios que están al lado, que se llaman el Carré y el Vázquez. Entonces él diseñó el edificio Carré y la plaza de mercado. Siempre pues la consideramos como el centro de Medellín, era la plaza política, la plaza donde se hacían todas las manifestaciones, donde se decían los discursos, donde venían los candidatos a presidencias, alcaldías, el parlamento, etc. Era la plaza de reunión pública. A raíz de que las cosas fueron cambiando, una plaza que había allí de mercado se quemó, bueno, todo lo que viene pasando en las ciudades que va evolucionando, finalmente esto quedó en un espacio que posteriormente sirvió para que se hiciera un concurso público para ver qué hacían con esta plaza. Eso se convirtió realmente en un sitio muy anodino, un sitio pues digamos, alrededor de él digamos sucedía pues lo más duro y lo más complicado en temas sociales de la ciudad, además de que digamos el perímetro de lo que era la plaza en ese momento, pues, que estaba la estación del ferrocarril, pero el ferrocarril dejó de existir en Medellín en los años 80. O sea, la última ruta que había que se hacía hacia Cisneros, que es una población que queda más o menos a una hora de acá de Medellín, digamos la última ruta que se la dejaron digamos casi como un hecho como nostálgico, era que los sábados y los domingos la gente podía montar. A mí me tocó cuando yo estaba pequeño, uno montaba en el tren y se iba pues, al paseo a Cisneros y se devolvía. Pero eso también digamos se acabó. Entonces todo lo que estaba alrededor de la plaza empezó digamos a estar en estado de abandono o de no uso. Por fortuna, pues Juan Manuel Peláez hizo con su padre, Fernando, que también es arquitecto, hicieron un proyecto altamente romántico con 365 astas con luz que prenden de acuerdo con las fases de la luna,
O sea, hicieron un proyecto de espacio público de alta calidad estética que hoy no cumple con el tema de las manifestaciones públicas, pero quizás también es que ya las manifestaciones públicas son muy diferentes a como eran antes. Para nosotros fue muy interesante poder colaborar con Felipe en lo que él quisiera, poder colaborar con Juan Manuel en lo que él quisiera, por una razón simple, porque nosotros éramos más viejos, porque nosotros conocíamos más la historia, no porque ellos no lo habían estudiado, sino porque nosotros la vivimos, caminamos por allí. Entonces les servimos a lo mejor de alguna referencia, pero de todas maneras todos estos edificios convergen hacia una identidad que es la identidad de la ciudad de Medellín. Y como complemento, en esa misma alcaldía se hace el Metrocable. Durante la década de los 90 lo que ha ocurrido también fue que todo ese hervidero de pensamiento, de reflexión colectiva, genera una necesidad de un cambio político. Y de la mano de esa generación que buscaba desesperadamente lo público y la ciudad, aparece un movimiento político cívico muy liderado por intelectuales, pensadores urbanos, entre ellos algunos arquitectos, que es lo que termina por representar Sergio Fajardo y él es elegido alcalde en el año 2003. Ese va a ser un momento muy trascendental porque es una gran síntesis de estudios y conocimientos sobre la ciudad y una forma diferente, digamos, de abordar la gestión de la ciudad, el gobierno y la política pública. Nuestra situación de violencia obligaba que estuviéramos pensando en esa necesidad absolutamente concreta, precisa, milimétrica de abordar al ser humano como tal. O sea, era una necesidad de incluir al ser humano desde sus elementos mínimos y atraerlo a través del mobiliario. Porque no era un problema de planeación macro de manchas azules o vértices, sino tenemos que garantizar la permanencia del individuo en el espacio público, porque nuestros espacios públicos muchas veces están muy solos, muy abandonados y dejan de ejercer la presión sobre un cambio sustancial. Entonces la idea del mobiliario en su decisión de milímetro ergonómica era fundamental. Y yo creo que filosóficamente, si yo logro que una persona se sienta cómoda, se sienta bien tratada, una buena banca, una buena silla, una buena mesa, después de ese nivel de confort, que puede ser muy sensorial, entra un nivel de reflexión profunda, que empieza a entender que es parte de la ciudad y que es incluyente y empieza a desbordar, digamos, ese uso básico a elementos más espirituales del ser humano en el espacio público, que tenemos que llegar a eso. Plazas, parques, espacios dignos, bien iluminados, buena calidad, buena estética. En Medellín la estética dignifica. En nuestros barrios la arquitectura pública dignifica. Ya cuando uno va a Santo Domingo, cuando uno va a Aures, cuando uno va a muchos territorios, el referente es el edificio público. Ya no es, muy poco es la violencia, que sigue existiendo, pero digamos que estamos cerrando esas brechas, ¿cierto? La arquitectura, el urbanismo se vuelven elementos de síntesis, elementos que interpretan las búsquedas de la sociedad, y los arquitectos, los urbanistas y los planificadores son artífices de las realizaciones de lo que la sociedad como proyectos políticos y como proyectos comunitarios venía construyendo. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy hemos podido poner en sus pantallas
las ideas y las obras de aquellos que han operado la transformación de esta sorprendente ciudad. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Será hasta cualquier momento. Martinita Lucas, allá en Arbones, como jardinero colombiano, mira me conozco bien de flores. Como jardinero colombiano. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.